Esto es un helicóptero. Uno de mis vehículos aéreos que tanto me gusta. Cada vez que veo pasar a uno, me pongo a observarlo hasta que se pierda de vista. Yo con solo escuchar el sonido, sé que anda uno volando. Y yo desde pequeño salía a mirarlos, pero nunca tuve la oportunidad de subirme a uno. Pero esta historia que les voy a contar, es algo terrorífico que me pasó con uno de ellos. Además me dejó traumado desde ese escalofriante momento. Empecemos. Era una tarde de 2021, cuando yo me encontraba en casa sin hacer nada. En eso yo quise hacer algo para matar el aburrimiento, entonces se me ocurre encender mi PlayStation 3. Pasé un rato jugando al GTA 4, y otro rato al PEGI 15. Miro el reloj y ya eran las 6 de la tarde, y en eso mi madre me llama para que la acompañe a hacer unas compras. Yo la acompaño a mi madre, y de camino venía pensando qué podía hacer cuando vuelva a casa, pero justo pasa algo que me hace que me distraiga. En el cielo se veía una luz que apuntaba hacia abajo, y además se escuchaba un motor desde el aire. Cuando logro ver bien qué era, me doy cuenta que era un helicóptero. Como a mí siempre me gustó los vehículos aéreos, yo me puse a observarlo hasta que se alejara. 15 minutos después, llegamos a casa, y pude notar que dejaron una carta. Mi madre mira la carta, y me dice que esta carta es para mí. Yo leo la carta, y decía: espérame en la puerta de tu casa a las 11:30 de la noche por favor, soy alguien que te puede interesar. Lo más extraño es que la carta no decía quién la había escrito. Un rato más tarde salgo para el patio de casa, y veo que nuevamente andaba volando el helicóptero. Además todavía tenía encendida esa luz que apuntaba hacia abajo. Pero de repente noto algo extraño. El helicóptero empezó a volar a más baja altitud, y además no se alejaba de la ubicación de mi casa. Yo veía como ese helicóptero volaba en círculos por el aire. Yo me puse a pensar, ¿pero qué está haciendo ese helicóptero? ¿Acaso está buscando algo? Miro el reloj, y ya eran las 11:25 de la noche. En eso yo recuerdo lo que decía la carta, y eso hago. Salgo a la vereda de mi casa, y me pongo a esperar a la supuesta persona que me escribió la carta. Mientras yo estaba en la vereda de casa, el helicóptero todavía estaba dando vueltas por los alrededores de mi casa. De repente ya se hacen las 11:30 de la noche, y ocurre algo que me dejó sin palabras. La luz del helicóptero cambia a color rojo sangre, y su motor ya no sonaba como suena normalmente. Luego el helicóptero se detiene en el aire, y me empieza a apuntar con esa luz sangrienta. Cuando el helicóptero me apuntaba con su luz, yo sentía como que algo me quemaba la cara. Yo quise esquivar su luz, pero no hubo caso. Cada vez que yo me movía, la luz de ese helicóptero no paraba de alumbrarme. Yo quise protegerme entrando a mi casa, pero justo cuando iba a atravesar la puerta sentí una descarga eléctrica, y me caí al suelo. Un rato más tarde yo veía una distorsión a mis alrededores, y el motor de ese helicóptero se empezó a escuchar cada vez más fuerte. Luego de un rato la distorsión empezó a desaparecer poco a poco, y cuando por fin pude tener un poco de vista, pasó algo inesperado. Yo me encontraba en un estacionamiento abandonado que ni siquiera sabía en qué ubicación se encontraba. Yo miro a mis alrededores y el helicóptero estaba estacionado a 200 metros de distancia. Yo muy asustado me puse a pensar que me habían secuestrado, y supuse que fue ese helicóptero. Por mi mente no dejaba de pasar la idea de acercarme a investigar quién estaba en ese helicóptero, y eso hice. Pero cuando me acerco al helicóptero, me llevé una gran sorpresa. El piloto estaba disfrazado de un payaso aterrador, y además empezó a hablar con una voz espantosa. Te voy a hacer papilla, imbécil. Yo por suerte al lado mía había un garrote duro. Yo lo levanto y le empiezo a pegar a ese traidor disfrazado de payaso. Yo le pegaba, y le pegaba, hasta que cayó al suelo, y no despertó. Luego yo tomo la decisión de escaparme de ese lugar, eso hago. Pero antes de que yo me fuera, el helicóptero de la nada se prendió fuego. Yo a lo oscuro, apenas podía ver un camino de tierra, y decido escaparme corriendo de ese lugar. Mientras yo me escapaba, el helicóptero todavía ardía en llamas, hasta que explotó. Yo seguía corriendo, hasta que de repente me empecé a agitar, y me caí desmayado al suelo de ese camino. Un rato después yo me despierto del desmayo, y aparecí nuevamente en la vereda de casa. Yo me pregunto, ¿qué? ¿Pero cómo regresé? ¿Acaso alguien me encontró, y me trajo de regreso? Miro la hora, y ya eran las 7 de la mañana. En eso sale mi madre, y me pregunta, ¿qué haces tan temprano en la calle? Yo le conté lo sucedido, pero ella no me creyó. Al contrario, ella pensó que esto era una de mis tontas pesadillas. Yo le quise explicar que no era lo que ella pensaba, pero no hubo caso. Hasta el día de hoy no entiendo qué fue lo que pasó, por solo mirar un helicóptero sobrevolar en la noche.